De nuevo con ustedes, aquí en su canal Aprende con Víctor Jara. En el video de hoy les voy a hablar del principio de Pascal. Es uno de los principios fundamentales de la mecánica de fluido, específicamente de la hidrostática. Este principio de Pascal lo podemos enunciar de la siguiente manera. Cuando a un fluido que se encuentra en un recipiente se le aplica una presión, esta presión se transmite con la misma magnitud a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es un principio fundamental de la hidrostática. Una de las principales aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica o el gato hidráulico, que es una máquina que utiliza un fluido viscoso para multiplicar una fuerza. La prensa hidráulica o el gato hidráulico consta de dos cilindros, uno pequeño y uno grande, que están comunicados entre sí, y en su interior se encuentra un fluido viscoso. El cilindro pequeño, que lo vamos a llamar cilindro de entrada, tiene un área 1, y el cilindro grande, que lo vamos a llamar el cilindro de salida, tiene un área 2. Obviamente las áreas son diferentes. Cuando ejercemos una fuerza F1 en el cilindro de entrada, miremos que cada cilindro está provisto de un pistón o de un émbolo, ¿cierto? Sobre el émbolo del cilindro de entrada vamos a ejercer una fuerza F1. Esa fuerza va a ejercer una presión sobre el fluido, y de acuerdo con el enunciado del principio de Pascal, esa presión que ejercemos en el cilindro de entrada se transmite con la misma magnitud hasta el cilindro de salida. Entonces, en el cilindro pequeño o en el cilindro de entrada ejercemos una fuerza F1, que también es una fuerza pequeña. Y en el cilindro de salida o en el cilindro grande, el fluido se encarga de ejercer una fuerza F2 hacia arriba. Esa fuerza F2 va a ser mucho mayor que la fuerza F1. ¿Cuál es la clave acá en el funcionamiento de la prensa hidráulica o del gato hidráulico? Que la presión en el cilindro de entrada es igual a la presión en el cilindro de salida. Entonces, el principio de Pascal nos dice que la presión en el cilindro pequeño es igual a la presión en el cilindro grande. Acuérdense que el cilindro pequeño lo vamos a llamar el cilindro de entrada y el cilindro grande lo vamos a llamar cilindro de salida. Entonces, la presión que ejercemos o que ejerce una fuerza exterior en el cilindro de entrada la vamos a llamar P1, y la presión que ejerce el fluido en el cilindro de salida la vamos a llamar P2. El principio de Pascal nos dice que la presión en el cilindro de entrada es igual a la presión en el cilindro de salida. Pero recordemos que presión es fuerza sobre área. Entonces, F1 dividido A1 es igual a F2 dividido A2. Ese es el enunciado matemático del principio de Pascal. Las presiones son iguales, entonces la fuerza que le ejercemos al fluido, que la llamamos F1, dividido el área del cilindro de entrada, es igual a la fuerza que ejerce el fluido sobre el émbolo de salida, dividido el área del cilindro grande. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces nos dice, el pistón de entrada de una prensa hidráulica tiene un radio de 2 centímetros. Se quiere levantar una masa de 50 kilogramos aplicando una fuerza de 19.5 newton sobre el émbolo de menor área. Determinar el radio requerido para el émbolo del cilindro de salida. Entonces, muchachos, nos están dando el radio del cilindro de entrada, serían 2 centímetros. Entonces decimos que R1, recordemos que todos los datos del cilindro pequeño o del cilindro de entrada son 1 y del cilindro de salida son 2. Entonces, nos dan el radio del cilindro de entrada o del cilindro pequeño, lo vamos a llamar R1,
y ese R1 es igual a 2 centímetros. Vamos a trabajar en el sistema internacional de medida, en el MKS, entonces pasamos los centímetros a metros. Un metro que equivale a 100 centímetros y eso nos da 0.02 metros. Ese es el radio del pistón de entrada o del cilindro pequeño. Con ese radio vamos a encontrar el área de ese pistón o de ese émbolo, que la vamos a llamar el área 1. Es igual a pi por R1 al cuadrado. Son círculos. Entonces es igual a pi por 0.02 metros al cuadrado. Ahí estamos encontrando el área del cilindro, del pistón ubicado en el cilindro de entrada o en el cilindro pequeño. 1.256.63 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos el área del émbolo ubicado en el cilindro de entrada, o sea, el émbolo pequeño. Ahora nos dicen que sobre ese émbolo vamos a ejercer una fuerza de 19.5 newton. Entonces, la fuerza que vamos a ejercer en el cilindro de entrada va a ser de 19.5 newton. Y nos dan la masa del cuerpo que queremos levantar en el cilindro grande. Entonces nos dicen que la masa es 50 kilogramos. Nos están pidiendo hallar el radio que debe tener el émbolo o el pistón del cilindro de salida, o sea, del cilindro grande. Entonces, para poder encontrar ese radio, vamos a utilizar el principio de Pascal. Entonces, el principio nos dice que la presión 1, o sea, la presión que ejercemos con la fuerza de 19.5 newton en el cilindro o en el émbolo pequeño, es igual a la presión 2, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre el émbolo del cilindro grande. Entonces, la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. De ahí vamos a despejar el área 2. Entonces, cambiamos el área 2, multiplicamos en cruz, mejor dicho, entonces queda A2 por F1 es igual a A1 por F2. Y este F1 pasa a dividir para despejar el área 2. Entonces el área 2 es igual a 1 por F2 dividido a 2, dividido F2. Entonces estamos despejando el área 2 dividido F1. Estamos despejando el área 2 y con el área 2 ya podemos obtener el radio 2, o sea, el radio del émbolo grande. En esta fórmula, A1 ya lo tenemos, F1 también lo tenemos, pero F2 no lo tenemos. Entonces, F2, recordemos que F2 es la fuerza que ejerce el fluido sobre el émbolo en el cilindro grande. Esa fuerza es igual al peso que queremos levantar con ese cilindro, o con ese émbolo, perdón. Entonces, F2 va a ser igual al peso del cuerpo que se quiere levantar. Y recordemos que el peso es masa por gravedad. Entonces F2 siempre va a ser igual al peso del cuerpo que queremos levantar con la prensa hidráulica o con el gato hidráulico. Entonces F2 siempre va a ser igual a masa por gravedad, o sea que es igual a 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de F2. 490 newton. Entonces, vamos a la fórmula que obtuvimos para A2 y ya tenemos A1, tenemos F2 y tenemos F1. Entonces podemos reemplazar. Entonces, A2 es igual a 1. Acá la tenemos 1.256.63 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por F2, lo acabamos de encontrar, por 490 newton dividido F1, y F1 es 19.5 newton.
Entonces ya tenemos el área 2, podemos cancelar Newton y nos va a quedar el área 2 en metros cuadrados. 0.03157. Entonces el área 2 es igual a 0.03157 metros cuadrados. Ese es el área que se requiere para el émbolo de salida. Ahora, con esa área 2, vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula del área del círculo, para despejar el radio 2. Entonces decimos que A2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado. O sea que el radio 2 lo vamos a despejar, pi pasa a dividir y como está elevado al cuadrado sacamos raíz. Entonces sería raíz de el área 2 dividido pi. Esa es la expresión con la que vamos a obtener el radio 2. Y eso es igual a la raíz de el área 2, 0.03157 metros cuadrados dividido pi. Realizando esa operación, obtenemos que el radio requerido para el émbolo de salida es igual a 0.1002 metros. O sea que R2 es igual a 10 centímetros. Entonces el cilindro o el pistón del cilindro de salida debe tener un radio de 10 centímetros. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Este ejemplo nos dice determinar la masa del auto que se quiere levantar con un gato hidráulico de 3.6 centímetros de diámetro en el pistón de entrada y 18.16 centímetros en el pistón de salida, aplicando una fuerza de 200 newton a la entrada. Vamos a sacar los datos entonces. Nos dicen que el diámetro 1 es 3.6 centímetros. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, o sea 1.8 centímetros. Y lo vamos a pasar a metros, por un metro que son 100 centímetros. Entonces ya tenemos que el radio 1 es 0.018 metros. 0.018 metros. Con ese radio 1 entonces vamos a encontrar el área del pistón de entrada. Entonces el área 1 es igual a pi por el radio 1 al cuadrado, o sea pi por 0.018 metros al cuadrado. Y ahí tenemos el área 1. Esa área nos da 1.017 por 10 a la menos 3. 1.017 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es el área del pistón de entrada. Hacemos lo mismo con la salida. Entonces D2, que es el diámetro del pistón de salida, es 18.16 centímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces el radio 2 es la mitad del diámetro, 9.08 centímetros. Ese es el radio del pistón de salida. Con ese radio vamos a pasarlo a metros igual que el de la entrada, por un metro, que equivale a 100 centímetros. Y eso nos da 0.0908 metros. Ese es el radio del pistón de salida. Con ese radio entonces vamos a encontrar el área 2, o era el área del pistón del cilindro mayor. Entonces el área 2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado, o sea pi por 0.0908 metros al cuadrado. Ahí encontramos el valor de esa área 2, que es 0.0259 metros cuadrados. Entonces, tenemos el área 1, tenemos el área
nos dicen que vamos a levantar un auto ejerciendo una fuerza de 200 newton. Entonces la fuerza 1 es igual a 200 newton. Ahora, con esos tres datos, vamos al principio de Pascal, que nos dice que F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Y ahí vamos a despejar F2, que es la fuerza que va a ejercer el fluido en el cilindro de salida o en el pistón de salida. Y recordemos que esa fuerza 2 es igual al peso del auto, o sea, la masa del auto por la gravedad. Entonces, vamos a despejar F2. A2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, F2 es igual a A2 por F1 dividido a 1. Y reemplazamos los tres datos que tenemos. Entonces, es igual a 2, 0.0259 metros cuadrados por F1, que son 200 newton, dividido área 1, 1.017 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Cancelamos los metros cuadrados y nos va a dar la fuerza 2 en newton. Esa fuerza 2 nos va a dar 5093.41. Entonces F2 es igual a 5093.41 newton. Entonces ya tenemos la fuerza 2, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre el pistón de salida. Con esa fuerza 2 entonces vamos a encontrar la masa del auto. Igual que en el ejemplo anterior, F2 es igual al peso del cuerpo que se quiere levantar. En este caso el cuerpo que vamos a levantar es un auto. Entonces F2 es igual a la masa del auto por la gravedad. Y ahí despejamos la masa del auto, que es lo que nos piden. La fuerza 2 dividido la gravedad. O sea, 5093.41 newton dividido 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando esa división obtenemos la masa del auto, que serían 519.73 kilogramos. Entonces, con ese gato hidráulico se pretende levantar un auto que tiene una masa de 519.73 kilogramos. Entonces ahí ya miramos lo que es el principio de Pascal y dos ejemplos de aplicación de este principio. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban aquí a su canal Aprende con Víctor Jara.